Muchas gracias por estar en esta conferencia de prensa que ofrece el Instituto Nacional Electoral y el Servicio de Administración Tributaria. Esta conferencia de prensa tiene el objetivo de mostrarles a todos ustedes, a los medios de comunicación, el visor INESTAT, que en unos minutos estará siendo anunciado por nuestros funcionarios. Se encuentra con nosotros el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, y el administrador general de Planeación del SAT, Adrián Guarneros Tapia. Para iniciar esta conferencia de prensa vamos a proyectar un video en el que se explica este visor INE. Posteriormente seguiremos con esta sesión. Adelante, por favor. Visor INESTAT. El 23 de febrero de 2015 se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Servicio de Administración Tributaria para el intercambio efectivo y oportuno de información fiscal que facilite al INE la fiscalización de partidos políticos, candidatos y de proveedores registrados. A partir de la información proporcionada por el SAT, se creó un sistema que facilita al Instituto Nacional Electoral la consulta de las declaraciones y operaciones de partidos políticos, candidatos y de proveedores registrados. El sistema cuenta con una amplia posibilidad de búsqueda por RFC, CURP, nombre, estado, distrito, partido, dando por resultado el detalle de los ingresos, gastos, pagos, importaciones y estado del cumplimiento fiscal, asociado a los partidos políticos, candidatos y de proveedores registrados. Para obtener estos resultados se cuenta con información de facturas electrónicas, CFDI, declaraciones informativas de operaciones con terceros, DIOT, declaraciones anuales de personas físicas y morales, importaciones temporales y definitivas, pagos provisionales, anuales, definitivos, retenciones en materia de impuestos sobre la renta, ISR, impuesto al valor agregado, IVA, e impuesto especial sobre producción y servicios, IEP, de la declaración informativa múltiple, DIM, entre otras. La información de ingresos y gastos de candidatos y partidos políticos facilitará al INE efectuar una fiscalización oportuna y precisa, con objeto de asegurar a los mexicanos contiendas electorales más equitativas y transparentes que favorezcan la democracia del país. Ahora cedemos la palabra al licenciado Adrián Guarneros Tapia, administrador general de Planeación del SAT, para hacer la presentación de este visor. Adelante, por favor, licenciado. Gracias, buenas tardes. Me corresponde presentar en vivo la herramienta que se tiene preparada. Vamos a ir ingresando a la herramienta. Como podrán ver a continuación, la información que aquí se presenta es una información de prueba con el fin de conservar el secreto fiscal y simplemente para hacer muestra a los medios de comunicación. En esta pantalla vemos cómo se va a poder acceder a información de los diferentes sujetos de fiscalización, candidatos, partidos políticos, proveedores. Podemos ingresar datos por RFC, por CURP, por nombre, y vamos a ingresar a esta pantalla que es la pantalla principal y que es el punto focal de toda la herramienta basada en el individuo. En este caso en particular estamos viendo en la herramienta tres secciones. Vemos la sección de ingresos en la parte superior izquierda, más abajo vemos la sección de gastos y más abajo la sección de importaciones y pagos. Vamos a ingresar primero a la parte de ingresos, donde pueden ver del lado izquierdo ahí donde está el mouse, podemos ver que están los montos facturados por el sujeto a fiscalizar, en este particular los ingresos. Si le damos clic ahí, como ya se hizo, vemos el detalle fino de las facturas del sujeto y podemos ver también, sacar esta información a Excel para que se pueda hacer todo el uso adecuado. Si salimos de aquí, podemos ver también los ingresos obtenidos a partir de la declaración de operaciones con terceros,
que deben ser comparables con el de factura electrónica. Del lado derecho ingresamos y vemos el detalle de todo lo que esta persona ha sido reportado por terceros que ha tenido ingresos. Más abajo vemos, regresando a la pantalla, y vemos otra vez la declaración anual. Si mostramos con el mouse, por favor, la declaración anual. Ahí vemos los ingresos, las deducciones autorizadas y personales del individuo. Y más abajo también la declaración que otros reportan de él, como puede ser ingresos que tenga por salarios o ingresos que tenga como honorario, digamos, actividad profesional, servicios profesionales. Luego, la siguiente pantalla, que es la de gastos, ahí vamos a ver todas las erogaciones que se identifican a partir de las facturas que ha recibido el sujeto a fiscalizar. Podemos entrar a ver el detalle de todas las facturas. Ahí viene el nombre del RFC, el nombre del emisor, el folio, la fecha de emisión, la moneda, el efecto del comprobante, subtotal, impuestos trasladados, total. Todo el detalle fino puede accederse. Regresamos, por favor. Más abajo viene la sección de pagos, que es una sección muy importante para el Servicio de Administración Tributaria, pues es donde se refleja el cumplimiento del contribuyente para nuestro caso, en el caso del INE, un sujeto a fiscalizar, que puede ser un candidato, un partido o un proveedor. Más abajo están las importaciones, donde está separado, del lado izquierdo está el valor en aduana de artículos utilitarios importados. Se han seleccionado algunas fracciones arancelarias que se identifican con bienes utilitarios, que son comúnmente utilizados en campañas electorales, y ahí se puede identificar las importaciones. Y del lado derecho, bueno, está el detalle fino del pedimento, por ejemplo, de una importación. Y del lado derecho en la pantalla podemos ver las importaciones totales, ahí donde está marcando el mouse, del lado derecho. De ahí también vemos a la sección del lado derecho los datos generales que se pueden ver, donde podemos ubicar datos de identificación, de ubicación. Por ejemplo, el INE nos pide en algunas ocasiones domicilios, aquí lo van a poder consultar de primera mano. Y un dato muy importante para el SAT, el lado derecho, que se ve con una cruz roja donde marca el mouse, es la opinión de cumplimiento que en términos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el SAT emite, y donde es muy importante identificar proveedores que puedan tener una opinión de cumplimiento favorable o desfavorable. Pues de ser desfavorable no deben ser proveedores. Salimos de esta pantalla y nos vamos, arriba está la sección de proveedores, que es el vínculo que este candidato en particular, este ejemplo, tiene, cuáles son los proveedores que ha tenido, y podemos ingresar, ahí podemos ver si tiene registro o no ante el INE de ese proveedor. Una vez ahí podemos ingresar algún proveedor, en este ejemplo entramos al primero, y vemos nuevamente la misma pantalla, que es la pantalla central, que es donde vemos la facturación, los ingresos, los gastos, las importaciones y los pagos, en este caso del proveedor en concreto. Del lado derecho vemos partidos políticos y candidatos, que lo que esta herramienta hace principalmente es vincular todas las relaciones que existen entre proveedores, candidatos y partidos políticos, y esa relación también nuevamente podemos ingresar a ver, en este caso, un partido político. Vemos que el proveedor que teníamos anteriormente tenía trabajo con una coalición, y ahí en el partido político nuevamente vemos la pantalla de sus ingresos, sus gastos, sus pagos y sus importaciones. A grandes rasgos, esta es la herramienta que el día de hoy se presenta. Gracias. Muchísimas gracias al licenciado Adrián Guarneros. Ahora toma la palabra el consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Adelante, consejero, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer la visita de los funcionarios, del jefe del Sistema de Administración Tributaria de nuestro país, Aristóteles Núñez, también, por supuesto, del licenciado Guarneros, que ha hecho la presentación. Permítanme señalar la importancia de esta herramienta para el trabajo de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Como ustedes saben, a partir de la reforma constitucional y legal de 2014, todo el dinero que fluye a la política electoral y que sale de los actores políticos debe ser fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral. No importa si se trata
de la elección de la presidencia municipal más remota o de la presidencia de la República. El INE tiene la obligación de asegurar la probidad en el origen de los recursos de los actores políticos, que gasten esos recursos para los fines que la ley contempla y que se respete el principio de equidad en la contienda. El modelo de fiscalización se ha transformado profundamente y hoy tenemos que hacer una fiscalización en tiempo real, conforme van ocurriendo los movimientos de los actores políticos. Es abarcante no solo de los procesos y campañas federales, sino de las locales, y tiene consecuencias más importantes. Entonces es una fiscalización expansiva, expedita y con consecuencias relevantes, porque un causal de nulidad de elecciones puede ser el rebase de topes de gasto de campaña. De tal suerte que ya no se hace una fiscalización ex post. En el pasado, todavía en el proceso electoral federal anterior, la fiscalización, los informes de campaña se entregaban ya que había sido calificada la elección. Y después de que se entregaba la información, la autoridad fiscalizadora procedía a hacer su revisión sobre papel y pues 7 meses después se tenía lo que ahora hacemos en 40 días. Es un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante. Para poder cumplir con los plazos que marca la ley debemos de desarrollar, y lo hemos hecho ya a través del Sistema Integral de Fiscalización, permítanme decirlo así, una fiscalización intensiva en tecnología y en inteligencia y menos intensiva en mano de obra y en revisión tradicional. Por eso, el cruce de información está en el corazón del nuevo sistema de fiscalización. Lo que el sistema de administración tributaria está poniendo a disposición de la autoridad electoral es la posibilidad de conocer todas aquellas facturas, aquellos movimientos que pasan por la administración tributaria de los actores políticos, candidatos y partidos, pero también de sus proveedores. Es decir, todo rastro fiscal de la conducta de los actores políticos y de los particulares con los que tienen relación, nos la está permitiendo ver el SAT con esta herramienta. Debemos trabajar para que en medida de lo posible, conforme se va desarrollando, porque esto no es una aparición de un sistema, es la construcción de un sistema, podamos ir, por ejemplo, acortando los tiempos y quizá en el óptimo cada día podamos tener cortes de estos movimientos. De tal suerte que factura emitida por un proveedor a un partido o a un candidato la vamos a tener identificada. Vamos a tener elementos para sancionar no solo a los partidos y coaliciones, sino a los candidatos que incumplan con la norma, porque vamos a tener información de su capacidad económica al saber cuáles son los ingresos que se consignaron ante Hacienda, ante el sistema de administración tributaria, a lo largo de los últimos 3 años. De qué manera viene gastando. Incluso vamos a poder identificar si hay aportantes que tienen capacidad económica para evitar la simulación, para evitar que se diga que vienen recursos de una persona física que pues simplemente no tiene ingresos. Es decir, nos va a permitir tener una fiscalización muy intensiva, eficiente y eficaz. El
SAT de esta manera cumple con la obligación legal que le dio la reforma y estamos a años luz, aunque estamos hablando apenas de una década, de la situación en la que nos encontrábamos al inicio del siglo XXI, cuando el IFE entonces batallaba para trascender el secreto fiscal y poder llegar al fondo en investigaciones que fueron muy conocidas en su momento. Hoy el secreto bancario, fiduciario y fiscal no es oponible al INE, eso quedó trascendido desde la reforma constitucional de 2007, pero hoy tenemos una herramienta que nos permite acceder de manera pronta a información fundamental para realizar la fiscalización en los tiempos tan breves. Quiero acabar diciendo que esta enorme disposición del SAT, que, insisto, apreciamos y agradecemos, no quiere decir que el SAT pueda intervenir en la tarea de fiscalización de la autoridad electoral. Lo que hacen es reflejarnos toda la información que ellos tienen para que la autoridad electoral, desde su autonomía constitucional respecto al Poder Ejecutivo, aplique la ley y fije las sanciones correspondientes. De esta manera, nosotros vemos el universo de movimientos que ocurren en las transacciones que se dan cuenta a la Administración Tributaria, ahí donde se emitió un recibo de honorarios, ahí donde se emitió una factura. Y a partir de ello, la autoridad despliega su trabajo, incluso cruzando con otras fuentes, con la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con los propios hallazgos que, con sus propios monitoreos y visitas de verificación, realiza el INE. De tal manera que, respetando la autonomía del INE y el ámbito de atribuciones de las dos autoridades, avanzamos hacia un propósito común. Creo que estamos dando un salto cualitativo muy importante para asegurar que en materia de fiscalización la Constitución no tiene un propósito, no es un contenido programático como muchos que hay en nuestra Constitución, es una realidad. Los partidos y los candidatos son fiscalizados en tiempo real y unas semanas después de concluidas las campañas podemos tener dictámenes consolidados con suficiente información objetiva para saber efectivamente cómo llegaron los recursos a las campañas y cómo se gastaron. Por esta contribución a la transparencia, a la credibilidad del sistema de partidos, a la exigencia en la rendición de cuentas, le agradezco mucho, licenciado Núñez, su disposición de colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Toca la palabra al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues para mí un gusto y un honor estar aquí en la sede del Instituto Nacional Electoral, acompañando al señor doctor presidente consejero del Instituto Nacional Electoral y también al presidente de la Comisión de Fiscalización de esta institución baluarte de la democracia en nuestro país. Lo que hoy se presenta, sin duda, es una primera fase de una gran colaboración institucional que podemos hacer el Instituto Nacional Electoral y el Servicio de Administración Tributaria. Es consonante a lo que se suscribió el 23 de febrero en este convenio de colaboración entre estas dos instituciones, en donde hicimos el compromiso de tener por parte del SAT una colaboración proactiva y no esperar a que sea el INE a través de la Comisión de Fiscalización quien nos solicite la información para que puedan cumplir con sus tareas, sino que el Servicio de Administración Tributaria pudiera ofrecer una herramienta para que ellos, a través de los usuarios que designe la Comisión de Fiscalización, puedan encontrar toda la información relacionada con los actores sujetos a fiscalizar. En esta tarea, consonante también con las disposiciones jurídicas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la nueva ley, y también a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y nuestro marco tributario, el Código Fiscal de la Federación, efectivamente es posible, como lo dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, que toda la información de carácter fiscal de los sujetos fiscalizables sea puesta a disposición del Instituto Nacional Electoral. Es una voluntad y es una instrucción que tenemos del secretario Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, de colaborar de manera muy activa, doctor Lorenzo Córdoba, con esta institución, con el ánimo de que ustedes tengan los elementos y las herramientas para poder cumplir con muchas de sus tareas que les rige su marco normativo. En esta tarea, en esta colaboración, identificamos principalmente tres actores principales o segmentos de actores. Primero, a una sociedad más exigente todos los días de transparencia, de rendición de cuentas y que nos está solicitando a las instituciones del Gobierno de la República o del Estado mexicano a que hagamos una suma de esfuerzos con el ánimo de poder garantizar que los recursos públicos que pagan los contribuyentes de este país sean utilizados en términos estrictamente con apego a la ley. Entonces tenemos a dos instituciones hoy colaborando, que es el INE y el SAT, como subconjunto de actores que participan en este convenio y en esta colaboración. Pero tenemos el actor principal, que es la sociedad mexicana, que rinde y que solicita la rendición de cuentas de todos los actores que utilizamos recursos públicos en beneficio de la propia sociedad. Y hay otro segmento o subconjunto a quien va dirigida esta tarea interinstitucional de colaboración, los sujetos a fiscalizar, los partidos políticos, los candidatos y los proveedores, con quien tienen relación los candidatos y los partidos políticos y que llevan a cabo operaciones de cualquier tipo, en donde se utilizan recursos de cualquier naturaleza de parte de los candidatos y de los partidos políticos y que permita precisamente conocer si están utilizando lo que es prerrogativa, lo que están utilizando que es recurso público o si están utilizando recursos cuyo origen o procedencia pudiera incluso presumirse de manera ilícita. Y es ahí donde la herramienta que tiene el SAT, donde tenemos toda la información relacionada con adquisiciones, con arrendamientos, con ingresos, con salarios, con actividad profesional o con ingresos obtenidos por cualquier otra vía a través de los partidos y los candidatos, es que es posible que el Instituto Nacional Electoral pueda revisar y fiscalizar la correcta aplicación de esos recursos y también la adecuada y correcta procedencia de los mismos. Para nosotros es un tema de visión, es un tema de compromiso y es un tema de actitud. Así lo ha establecido el secretario Videgaray, de poder colaborar, y lo reafirmo y lo refrendo, el doctor Lorenzo Córdoba, de poder colaborar en las siguientes fases de este sistema para que podamos en los siguientes procesos electorales y en el trabajo ordinario que tiene el Instituto Nacional Electoral poder ofrecerles las herramientas que permitan a ustedes hacer una institución más eficaz y que le podamos rendir cuentas a la sociedad mexicana de los impuestos que pagan todos los días y que van dirigidos a los actores políticos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Toma la palabra ahora el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Adelante, consejero presidente, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado Aristóteles Núñez, jefe de Servicio de Administración Tributaria, licenciado Adrián Guarneros, administrador general de Planeación del SAT, consejero Murayama, señor secretario ejecutivo, señor director de la Unidad Técnica de Fiscalización, señores funcionarios del SAT, funcionarios también del Instituto. Bienvenidos sean ustedes a un evento, la presentación pública, la primera presentación pública del visor que el SAT ha construido para facilitar la colaboración, la consulta de información por parte del Instituto Nacional Electoral en materia de sus atribuciones de fiscalización. Desde el INE estamos convencidos que fiscalizar el dinero invertido en la política es un mandato no solo constitucional, sino un compromiso con la sociedad mexicana, como ya apuntaba el señor jefe del Servicio de Administración Tributaria. Es una colaboración mandatada desde la propia Constitución, desde el momento mismo en el que el secreto fiscal se relevó para el Instituto entonces Federal Electoral, ahora Nacional Electoral, y que con la reforma del año pasado se expresa a plenitud con la obligación para el INE de construir un sistema de fiscalización, integral de fiscalización que permita
fortalecer esta tarea fundamental para nosotros. Para el INE, fiscalizar los recursos es una manera de contribuir a la equidad de las contiendas. Para el SAT es una tarea que complementa la revisión del comportamiento fiscal de las personas físicas, candidatos, partidos y proveedores. Se trata, pues, no solo de un mandato constitucional, de un mandato de la ley, sino además de una alianza estratégica que entre dos instituciones del Estado mexicano que tiene el propósito de fortalecer recíprocamente las competencias y las funciones que cada una tiene encomendadas. La pasada reforma electoral, como ustedes saben, transformó radicalmente la tarea de fiscalización electoral. El nuevo modelo de fiscalización se articuló en torno a tres grandes ejes: el carácter nacional de la misma, la exhaustividad en la revisión y, en tercer lugar, el registro de operaciones en línea para favorecer la oportunidad de la tarea fiscalizadora del Instituto. Para instrumentar dicho modelo, el INE tuvo que llevar a cabo una adecuación de las estructuras institucionales encargadas de la fiscalización, de los reglamentos y de la normatividad que rigen esta materia, así como el desarrollo de un novedoso sistema de contabilidad en línea, un sistema que ha demostrado ya su utilidad en la fiscalización de las campañas recién concluidas, y que es un sistema que todavía está en fases de desarrollo para poder facilitar las tareas de fiscalización, que, como ustedes saben, no se limita solo al periodo de las campañas electorales, sino que es una tarea permanente. Con base en este sistema se lograron revisar 24.230 informes que involucraron a más de 12.000, casi 13.000 candidaturas federales y locales. Se auditó un monto total de 3.110 millones de pesos a escasos 43 días después de la terminación de la jornada electoral. El total de operaciones registradas en línea fue de más de 1.069.000 y se logró conformar un padrón nacional de proveedores de casi 19.000 registros. Se trata de cifras importantes, pero que van a palidecer frente a la tarea de la fiscalización ordinaria. Esto es son las cifras de un sistema de contabilidad que operó durante los 2 meses de las campañas federales, que en términos generales coincidieron con la duración de las campañas locales. La fiscalización ordinaria, que comenzará a hacerse con el sistema de contabilidad a partir del 1 de enero del próximo año, involucra números, operaciones significativamente mayores a las que este primer ejercicio de fiscalización arrojó. Es claro que los tiempos para concluir la fiscalización y profundizar el análisis pormenorizado de las operaciones de proveedores, de partidos, de candidatos, seguirá siendo un desafío cada vez que enfrentemos un proceso electoral, cada vez que tengamos que hacer la revisión de los informes anuales o de campaña. Es la importancia del visor de consulta informática que el día de hoy presenta el SAT y que fue construido ex profeso, esto hay que señalarlo, para el cumplimiento de las atribuciones, para facilitar el cumplimiento de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Este visor, que es la primera gran derivación pública que hoy presentamos de los términos del convenio que firmamos, como recordaba el licenciado Núñez, el 23 de febrero pasado, y que no es la primera, en todo caso no es el primer producto derivado de ese convenio. A lo largo de los meses pasados, durante la fiscalización, la colaboración, el flujo de información del SAT al INE fue intensa, pero el visor anticipa un tipo de consulta mucho más inmediato, mucho más directo, y que no responde a lo que tuvimos que instrumentar en los meses pasados. Una gran cantidad de oficios requiriendo información que eran respondidos por oficios que a su vez a través de los cuales remitía la misma el SAT. Este es un mecanismo que nos va a permitir ahorrarnos toda esta dimensión burocrática que fluyó de manera importante, de manera fluida, valga la redundancia, pero que en el futuro, no requerirá ese intercambio de información a través de oficios, sino que nos permitirá,
a los técnicos de nuestra unidad de fiscalización a hacer las consultas directamente en línea, valiéndonos de el estar relevados del secreto fiscal. Las consultas que se respondían en tiempos muy estrechos, cosas que agradecemos mucho, en 3 o 5 días a través de ese sistema, ahora, a partir de la instrumentación del visor, serán instantáneas. No omito señalar que en las tareas de fiscalización la relación entre el INE y el SAT es fundamental para la buena llegada a puerto de estos procesos. Esta herramienta informática va a facilitar la correlación expedita de las operaciones fiscales de cada uno de los proveedores, candidatos y partidos, como se explicaba. Con este visor tendremos acceso directo a múltiples fuentes sobre los ingresos, gastos, pagos, importaciones de los involucrados financiera y comercialmente en las contiendas electorales, con lo cual se consolidará en un insumo básico para las tareas de fiscalización, repito, que comienzan o que tendrán ahora que extenderse, y esas son las nuevas fronteras de crecimiento de nuestro sistema de contabilidad en línea, de nuestro sistema integral de fiscalización, para poder comprender no solo ya las campañas, módulo que ya ha demostrado su eficacia, su operatividad, sino también en las precampañas, que en los procesos pasados todavía tuvieron que hacerse de manera, digamos, más rudimentaria de lo que ocurrirá a partir de las próximas precampañas, la fiscalización del gasto, de los ingresos y gastos ordinarios, y también, por cierto, la herramienta tendrá que servirnos para el eventual proceso de liquidación de partidos políticos derivado de los resultados cuando estos adquieran definitividad. ¿Qué viene para el Instituto Nacional Electoral en términos de la fiscalización? Por un lado, terminar con la automatización de los procesos entre bases de datos y generar sistemas de alerta, lo que nos va a permitir que, como ya anticipaba el consejero Murayama, que la gran fuerza de trabajo que todavía hoy fue necesaria para el cruce de información, la correlación de datos, pueda en un futuro estar enfocada fundamentalmente al monitoreo en campo, que nos permita compulsar la información que los partidos reportan, compulsar la información que podamos acceder de la enorme base de datos del del Servicio de Administración Tributaria, y compulsar lo que ocurre, con lo que ocurre realmente en el campo. Pero además tendremos que ir mejorando nuestra capacidad de minería de datos. El visor nos abre la posibilidad de una enorme cantidad de información digitalizada que en un futuro tendrá que hablarse de manera mucho más fluida, de manera mucho más automatizada con las bases de datos que genera el sistema integral de fiscalización. Y por otra parte, el SAT, en ese compromiso de colaboración que hoy, con la presentación de este visor, se refrenda una vez más hacia el futuro, tendrá que ir adecuando paulatinamente este visor, este sistema, para propiciar también la interacción cada vez mayor con los nuestros. Es decir, aquí el trabajo es conjunto, el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización y el Servicio de Administración Tributaria periódicamente tendrá que ir explorando las nuevas fronteras para que el intercambio de información sea mucho más ágil. En segundo lugar, tendrá el SAT que ir instrumentando cortes cada vez más frecuentes hasta llegar a una ambiciosa meta, que la consulta de la información por parte de la unidad de fiscalización pueda ser en tiempo real. Conforme se va cargando en los sistemas del SAT, nosotros podamos ir consultando dicha información. También tendremos que ir construyendo filtros, y esto tendrá que construirse conjuntamente. Como decía, la cantidad de información que el Servicio de Administración Tributaria genera permanentemente es de un enorme volumen. Y la capacidad de irla filtrando, de irla digiriendo para poder utilizar la información que nos es útil, es fundamental para que en el futuro esta herramienta cumpla de mejor manera
la razón de ser por la cual la misma fue creada. Quiero terminar agradeciendo el compromiso del Servicio de Administración Tributaria, el compromiso del jefe de dicho servicio, el licenciado Núñez, de la Secretaría de Hacienda en su conjunto con el proceso de fiscalización que por mandato de la reforma constitucional del año pasado, pero también con el compromiso con la transparencia, con la lógica de máxima publicidad que hoy rige nuestras funciones y con la equidad en la vida político-electoral se ha venido generando. Estoy seguro que con esta herramienta el Estado mexicano se fortalece, y no es retórica, se fortalece en un doble sentido. Se fortalecen las tareas de fiscalización del Instituto, que cuentan accesos mucho más directos, mucho más expeditos a la información que es indispensable para poder cumplir las compulsas necesarias para su tarea de fiscalización, pero también se fortalece el Servicio de Administración Tributaria, porque al final del día todos los sujetos que el Instituto Nacional Electoral por mandato constitucional revisa son también sujetos fiscales. Y el hecho de que nosotros podamos generar una retroalimentación al Servicio de Administración Tributaria el Estado que guarda el flujo del dinero, ya sea mediante ingresos, ya sea mediante erogaciones en la vida de la política, durante las campañas y fuera de esta, constituye, creo, también una herramienta en esa tarea de fiscalización que el propio servicio cumple. En suma, creo que el Estado mexicano se fortalece de esta relación, una relación fundada en el compromiso y en la vocación no solo de fortalecimiento, decía, recíproco, sino también de consolidación del Estado de Derecho de nuestra democracia. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias, consejero presidente. Saludamos también la presencia del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, al igual que Eduardo Gursa, titular de la Unidad de Fiscalización de este instituto, y funcionarias y funcionarios del Sistema de Administración Tributaria. Tengo aquí algunas preguntas, vamos a hacer un bloque de 2 cada una de ellas. La primera es de Juan Carlos González, del Canal Judicial. Te rogamos, Juan Carlos, si puedes decirnos a quién está dirigida tu pregunta, por favor. Para el señor Aristóteles, comentaba que esta herramienta servirá para identificar también recursos de procedencia ilícita. Si nos podría ampliar un poco esta información, por favor. Y la siguiente pregunta es de Aurora Cepeda, de Grupo Imagen Excelsior. Adelante, por favor, Aurora. Sí, gracias. Nada más precisar, esta herramienta del visor no se utilizó para estas campañas 2015, será entonces para las próximas. Y la otra, ¿en dónde queda el tema de transparencia? Los ciudadanos vamos a tener opción de entrar a este visor o solamente a través del sistema de transparencia del INE, y cuándo va a estar listo esta última parte del sistema integral de fiscalización. Y nada más la última, el asunto decía el consejero Ciro Murayama que bueno, esto va a ser un despliegue, una expansión tecnológica y de inteligencia más que de mano de obra. Y yo quisiera preguntar con respecto a lo que el Tribunal Electoral les regresó en materia de fiscalización, si no valdría más la pena seguir un poco con el tema de la mano de obra humana y no tanto con la expansión tecnológica y de inteligencia, después de lo que dijo el Tribunal la semana pasada. Gracias. Gracias, Aurora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Juan Carlos González. En el caso de los recursos que recibirán los partidos políticos o que reciben los partidos políticos y los candidatos, tienen fuentes de distinta naturaleza. Todos ellos regulados dentro de lo que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero si algún candidato o algún actor político está recibiendo recursos de un privado y cuyos recursos no están dentro del proceso y del marco jurídico fiscalizador que tiene el Instituto Nacional Electoral, pudiera estos recursos tener un origen ilícito. ¿Cómo podemos entonces nosotros conocer? Bueno, pues si está gastando más de lo que recibió de ingreso, genera una discrepancia y tendrá el actor político que aclarar cuál es el origen de ese recurso. Si tiene origen ilícito, no necesariamente, y eso lo hago la aclaración para el público en general a través de los medios que ustedes representan,
una procedencia cuyo origen es ilícito no necesariamente viene del crimen organizado, sino simplemente es que se está desviando un recurso que tenía un fin distinto y que se está canalizando a un actor político con el ánimo de obtener una ventaja que no le ofrece la ley y que no regula la ley y que en ese sentido está atentando con la democracia. Si los gastos que representa un actor político, partido político, candidato o incluso los proveedores están registrando compras de esos partidos y de esos candidatos más allá de lo que obtuvieron de ingresos, eso tendrá que aclararlo que cada candidato a través de las instancias de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Es decir, es una muy buena pista que nos va a permitir a diferentes instituciones del Estado mexicano poder seguir ese recurso hasta conocer su origen y quien lo haya manifestado, utilizado o lo haya consignado a través de una adquisición, compra o gasto, tendrá que aclararlo. En el caso de Aurora, de las múltiples preguntas que hizo Aurora, ¿verdad? Una en particular me gustaría tocar, si me lo permite el presidente del instituto, presidente consejero. Lo que el presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Ciro Murayama, señala de que vamos a trabajar más en el uso de la tecnología, es que afortunadamente con los insumos hoy tecnológicos que tiene el Servicio de Administración Tributaria, es factible generar estas herramientas, que en lugar de trabajar en aquel ejercicio mecánico, semiautomático o manual que se hacía en el pasado, hoy van a poder extraer información a través de las nuevas tecnologías y, como lo dice también el consejero presidente, incluso en línea. De tal manera de que vamos a aprovechar ese uso de las nuevas tecnologías que permita hacer más eficaces nuestra tarea en menos tiempo, con mayor oportunidad y con mucho más precisión. Vamos a dejar de usar papel para usar estas nuevas herramientas que son bases de datos y que eso le va a permitir generar modelos de información, de riesgos, de alertas al Instituto Nacional Electoral como un usuario más de la información fiscal. Gracias. A ver, ya lo refería el titular del Sistema de Administración Tributaria. Lo que hoy nos está presentando el SAT es una herramienta a partir de la convicción de tener una colaboración más proactiva. Es decir, hasta ahora esta información nos era entregada a partir de solicitudes por oficio, caso por caso. Vamos a decir que la norma será que ya tengamos toda esta información sin necesidad de girar el oficio correspondiente. En todo caso, lo que vamos a hacer es notificar. Estos son todos los candidatos en el país. Este es nuestro padrón de proveedores. Estos son los partidos políticos a nivel nacional y local. Dando esa información, el SAT va a generar este conjunto de elementos objetivos para cada sujeto. Es decir, estamos por eso dando un salto. No es que no hubiéramos dispuesto esta información. Y a eso me refiero también en que será un uso más intensivo en tecnología. Ya no será necesario estar haciendo un oficio, redactando un oficio por cada persona. Nuestros auditores, por supuesto, van a seguir trabajando. La tarea humana es fundamental, pero en una combinación. Le voy a dar un ejemplo. El SAT nos proporcionó información en los 2 meses de campaña de más de 600,000 facturas emitidas a los partidos políticos. Bueno, esos cruces los deben hacer las bases de datos. Si ponemos a gente a revisar 670 y tantos mil facturas, pues vamos a ir muy lento. Claro que al final acabamos viendo cada una de las facturas ahí donde nos llame la atención algo. A eso me refiero, es decir, no se trata de eliminar el trabajo humano, que es indispensable, pero es tal el volumen de información que si queremos hacer un análisis de esa información a la antigüita, arrastrando el lápiz, no lo podemos hacer en 40 días. Hay que tener sistemas que, como se dice coloquialmente, se hablen,
se cruce la información, por ejemplo, que podamos tener en un futuro identificadas las facturas por partido, candidato, en la entidad federativa donde se emitieron, para poder distinguir entre las distintas campañas, o facturas de gasto ordinario y gasto de campaña. Ese tipo de cosas las vamos a poder ir desarrollando precisamente con infraestructura informática. A eso me refiero. Y el módulo de transparencia, a ver, aquí hay información, hay datos personales, hay domicilios de los candidatos. No, esto no va a estar a la vista del público, porque estaríamos violando lo que establece la Constitución y lo que establece la ley en la materia de protección de datos personales. Pero nosotros vamos a tener acceso como autoridad fiscalizadora a la información fiscal de las personas. El secreto bancario, fiduciario y fiscal no desapareció del régimen mexicano, del régimen legal. No se le opone a la autoridad fiscalizadora en materia electoral, pero nosotros tenemos que ser muy responsables con este manejo de datos. El módulo de transparencia, que en efecto está en proceso de construcción, lo que tendrá son los resultados de nuestra fiscalización y, por ejemplo, los informes de los candidatos se presentarán testados, es decir, pues vamos a borrar su RFC, vamos a borrar su domicilio particular, pero van a poder conocer pues los movimientos. Entonces eso también está. Y sobre lo que el tribunal nos... la resolución en materia de fiscalización, a ver, básicamente el grueso de lo que nos dice el tribunal tiene que ver con las quejas. Nosotros en nuestro reglamento de quejas en materia de fiscalización, el artículo 40 dice que debemos de resolver todas las quejas hasta 15 días antes de la toma de posesión. Como ustedes saben, en las 16 entidades donde hubo elección el 7 de junio, salieron candidatos electos que unos toman posesión el 1 de septiembre y otros el 1 de enero. Por eso, dado que no es un calendario uniforme, nosotros habíamos previsto ir desahogando las quejas conforme ese calendario. El tribunal nos mandató a hacer todo en 5 días, pues así se cerrarán, pero no tiene que ver con el sistema. ¿Sí? De hecho, creo que en buena medida el tribunal confirma lo que hay en el sistema, nos pide, eso sí, valorar otra información que se entregó en físico. Lo ideal es que el propio robustecimiento del sistema haga que ya los partidos no estén entregando información en físico y que lo que no quedó en el sistema registrado pues ya no se considere, porque de nuevo, con los plazos tan acotados que tenemos, si a los partidos se les permite estar presentando documentación como hacía en el modelo anterior, que son cajas con toneladas de papel, pues no se va a poder. Lo ideal es que sean pólizas y los soportes contables de esas pólizas en el sistema para hacerlo de forma más expedita. Entonces estamos avanzando en esta dirección. Complementar un par de planteamientos que hacía el consejero Murayama y el señor jefe del Servicio de Administración Tributaria. Lo primero es que el sistema es un sistema que ya está diseñado. Obviamente las cifras, los datos que se presentaron son datos que no son reales, porque estaríamos justamente en una lógica de vulneración del secreto, de protección del secreto fiscal, que nos obliga a las autoridades fiscalizadoras. Como ya decía el consejero Murayama, una cosa es que el INE pueda acceder a toda la información que le sea necesaria, digámoslo así, en posesión del SAT, y otra cosa es que la publicitemos. Claro que estamos obligados en la lógica de máxima transparencia en ese sentido, pues lo hemos dicho, lo reiteramos, apenas se cierre, quede firme el proceso de revisión de los dictámenes de las campañas pasadas, por primera vez en la historia de la fiscalización, la totalidad de la información, y no hablo solamente de la información presentada por los partidos
políticos y de la recabada por la autoridad electoral, sino también el procesamiento, es decir, la tarea de auditoría será puesta a disposición pública, evidentemente luego de un trabajo de testar los datos que son confidenciales, es decir, que los datos que el INE tenga acceso a estos datos no le quita a cierta información el carácter o bien reservado o bien confidencial, y cumplir con el principio de máxima publicidad implica que testemos previamente esos datos. Pero la idea es precisamente, lo hemos dicho así, que las sociedades tengan una posibilidad de auditar el trabajo del auditor. El sistema es un sistema que ya está operativo. Para que pueda funcionar se requiere cargarlo con las bases de datos de los proveedores de los propios partidos. Así que en las próximas semanas, insisto, de cara ya a los procesos de fiscalización, tanto los de las precampañas, que arrancarán, ustedes saben, de las elecciones del próximo año, que arrancarán de manera diferenciada a lo largo de los próximos meses, como del sistema de fiscalización ordinario, el proceso de fiscalización ordinario, que comenzará en términos de nuestro sistema informático a partir del 1 de enero, pero estamos a punto de arrancar los procesos de la revisión de la fiscalización ordinaria el año pasado, de este mismo año, en fin, el sistema está ya prácticamente en las próximas semanas, se requiere que carguemos nosotros la información de este lado hacia el sistema para que podamos ya disponer del mismo. Una ultimísima cosa que ya ha apuntado el consejero Murayama. Creo que no hay que perder de vista, porque parte de lo que el Tribunal Electoral nos ha mandatado en la sentencia del viernes pasado, es la de resolver todas las quejas que se presentaron en materia de eventuales irregularidades cometidas durante las campañas electorales, antes de poder aprobar de nueva cuenta los dictámenes, cambia radicalmente las reglas con las cuales había venido operando el Instituto Nacional Electoral. Vale la pena señalar que una gran parte de estas quejas fueron presentadas con posterioridad a la jornada electoral. Es decir, no se trata de quejas que veníamos arrastrando durante las campañas electorales o los procesos previos, sino que son posteriores a la a la realización de la jornada electoral. Y cabe señalar, hablando de fuerza de trabajo, que prácticamente toda la capacidad, digamos así, de trabajo de la unidad técnica de fiscalización desde el sábado anterior, es decir, el día anterior a la jornada electoral, se volcó al análisis de los informes que ese día presentaron los partidos políticos y que tuvieron que dictaminarse en un plazo de máximo 45 días. Es decir, se atendió lo más urgente, que además responde a un mandato constitucional, y conforme a lo que nuestro reglamento de quejas de fiscalización establecía, se programó la resolución, el desahogo y resolución de las quejas en esta materia para que éstas se resolvieran 15 días, a más tardar 15 días antes de que los sujetos involucrados tomaran posesión. Y así teníamos un calendario establecido que iba desde el término, digamos, de las tareas de fiscalización de las campañas hasta la toma de posesión. Algunos de los cargos tomarán posesión hasta el 1 de enero del próximo año. La sentencia del tribunal nos cambió radicalmente estos plazos. Se trataba, insisto, de normas que eran válidas y que regían el trabajo de la unidad técnica de fiscalización y de la comisión de fiscalización. Lo que nos dijo el tribunal electoral es, en otras palabras, que todas las quejas en materia de fiscalización relacionadas con las campañas electorales tenían que resolverse antes de la aprobación de los dictámenes, cosa que tendrá que ocurrir el miércoles próximo. Pero esto, evidentemente, lo digo con todas las letras, por una cuestión de tiempo y de capacidades que son limitadas naturalmente por las dimensiones de la unidad de fiscalización. En 5 días estamos teniendo que desahogar todas estas quejas, con lo cual, lo creo sinceramente, el cambio de reglas por parte del Tribunal Electoral a partir del viernes pues hará que con toda probabilidad que las quejas no puedan ser resueltas con todas las diligencias que originalmente se habían previsto. Pero se trata, pues digamos, de trabajar o de poder cumplir
en la medida de nuestras posibilidades, insisto, con lo que el tribunal hoy nos ordena. Insisto, los 40 días posteriores a la jornada electoral estuvieron, no podía ser de otra manera, destinados con toda la fuerza de trabajo de la unidad de fiscalización a resolver los dictámenes de las campañas. Gracias. Tenemos 3 preguntas más. Javier Giles, de Radio Fórmula, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quisiera, por favor, la respuesta del presidente del INE sobre 2 cuestiones. La primera de ellas, luego de conocerse el resolutivo de la Comisión de Quejas de no quitarle el registro al Partido Verde después de tantas y tantas denuncias por violaciones a la ley, ¿cuál es la reflexión? Y sobre el Partido del Trabajo y el Humanista, en particular el Partido del Trabajo, que tuvieron una reunión el pasado viernes, ¿en qué quedó? ¿Ya es oficialmente que se han quedado sin registro? ¿Cuál es su situación? Gracias. Gracias, Javier. Selena Ávila, por favor, de Proyecto 40. Hola, gracias. Buenas tardes. Preguntarles, bueno, ya dejaron claro que este visor a partir del 2016, pero no sé si eventualmente habría la posibilidad de utilizarlo también para, pues, esta última elección, por ejemplo, en el caso de Chiapas, y si dadas estas nuevas reglas del juego derivadas de la reforma electoral, que fiscalizan de una manera mucho más robusta, que son causal de nulidad de una elección, en fin, ustedes observarían un escenario en el cual pudieran perder algunos actores pues su elección precisamente derivado de ello. Me refiero, por ejemplo, en concreto podríamos usar como ejemplo el caso de Tuxtla, que es una elección que está muy cerrada, donde hay 790 votos de distancia entre uno y otro, donde de uno y otro bando se acusan de que hay dinero ilegal. En el caso del Partido de Acción Nacional se dieron a conocer videos donde aparece el candidato Paco Rojas pues, guardando fajos de billetes en su maletín. Del otro lado igual acusan que el dinero viene del gobierno, del Estado, en fin. No sé si verían ese escenario con esta, a la luz de esta nueva manera de fiscalizar, y si eventualmente pudiera usarse el visor para esta elección en Chiapas. Pues, gracias. Gracias, Elena. Y Karina García, por favor, del Universal. Gracias, buenas tardes. Nada más para precisar, dice que entonces el miércoles estaría resolviendo ahora sí de nuevo todos los dictámenes a la luz de la orden del tribunal, y si finalmente no fue pues enmendarles la plana en algún sentido respecto al verde, por ejemplo, habla de prorrateos, habla del asunto de subvaluación, que esos criterios tengo entendido pues piden que sean pues reanalizados por lo menos, y también sobre este asunto verde, bueno, hay pues un sector de la población que dice que se vieron muy tibios en esta resolución de la Comisión de Quejas de no retirar el registro al verde. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? Gracias. Bien, muchas gracias. Adelante, por favor. A ver, sobre el verde, registro del verde, quedan menos de 48 horas para la sesión del Consejo General, donde yo como miembro del Consejo, no soy miembro de la Comisión de Quejas, haré mi valoración y emitiré mi voto. No voy a distraer este evento, que es de otra cosa, sobre un asunto que es inminente. Lo mismo sobre el tema del PT, no, lo del PT y el Partido Humanista, hasta que el tribunal no acabe de resolver todos los juicios y diga cómo quedaron los votos, nosotros no podemos decir que esos partidos han perdido el registro. Al día de hoy son partidos que tienen su registro y estamos en una fase de prevención, no de liquidación. Así lo dijo el tribunal, entonces no adelantemos ninguna vista. El visor va a poder ser usado no en 2016, en 2015, porque empiezan los gastos de precampaña de procesos cuya jornada electoral será en 2016. Pero habrá precampañas ya este año, entonces podemos utilizarlo. Sobre el caso de Chiapas, ya acabó la campaña. Esta información sí la vamos a tener para el caso de Chiapas.
pero no vamos a usar el visor propiamente, sino cuando asentemos el registro de los nuevos candidatos. E insisto, no es el año que entra, es este año. Hay procesos electorales que empiezan en septiembre. Entonces, para usarlo ya. Sobre la pregunta de Karina, sí, el miércoles van a estar vamos a acatar la sentencia del tribunal porque no nos queda otra. Nos dieron 5 días y, como siempre ha hecho esta autoridad, acata la determinación del máximo órgano jurisdiccional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a desahogar las quejas, a atender lo que nos dice en la sentencia y hacer esos impactos en los dictámenes. Quiero decir que eso siempre estuvo abierto, es decir, el hecho de haber votado los dictámenes no quiere decir que las quejas ya estaban condicionadas a esos dictámenes. Si se identificaba en alguna queja algún gasto que en el dictamen no estaba, pues se iba a impactar. Eso es algo con lo que siempre se ha trabajado. Nosotros lo que hicimos fue cumplir con los tiempos de la ley para acabar con los dictámenes en tiempo, votar los dictámenes, los proyectos de resolución, y ahora lo que haremos son las adecuaciones correspondientes. En un tiempo muy reducido, antes pensábamos irlo haciendo de manera gradual, ahora todo será de una sola vez. Sobre el prorrateo, pues en efecto, la sala nos ha referido que, por ejemplo, deben tomarse en cuenta los candidatos postulados por una coalición independientemente del partido de origen. Bueno, pues eso nos llevará a los gastos generales, dividirlos entre más actores, es decir, se va a dispersar el gasto. Bueno, fue decisión del tribunal, haremos los impactos correspondientes en los dictámenes. No hay sobresubvaluación, no hay pronunciamiento del tribunal en esa materia. En buena medida, fíjense ustedes, estamos hablando de acaben las quejas. En las coaliciones, el dinero genérico, no solo a los del partido, a los de un partido, sino a todos. Genérese claridad en cómo se valoró la información que no fue reportada vía el sistema integral de fiscalización, dese acceso a los partidos